¿Qué tal? Bienvenidos un miércoles más a El Paseillo, la tertulia de Telepriego con la que semanalmente analizamos aquellos hechos que hayan sido de interés en nuestra localidad y, por qué no decirlo, en todo el globo terráqueo tal y como está el patio. Pasamos a presentar ya sin más dilación a nuestros contertulios de hoy. Rafael Vila, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Paco Serrano, muy buenas tardes. Buenas tardes. Que quiere Paco luego hacer una pequeña postilla a uno de los temas de la pasada semana que ha dado que hablar y mucho, que volveremos también a. Y Juan Carlos Pérez Cabello. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues antes de empezar con el primero de los temas, recordarles por supuesto nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y Telegram, al que los invitamos a que se suscriban a Telegram y que nos hagan llegar o estar informados, mejor dicho, en Telegram de todos los contenidos de esta casa, de Telepriego, y por Twitter y por Facebook hacernos llegar algunos de los temas que quieran que se analice por nuestros contertulios. Precisamente hoy hay varios de esos temas que vamos a analizar. Luego hablaremos de esa postilla que quiere hacer Paco. Le adelanto que es del tema de la cruz de Aguilar, la famosa cruz de Aguilar. Ya hablamos de ella en Priego, sigue coleando esa decisión y por lo visto pues varios o un número importante de nuestros telespectadores pues o no se enteraron muy bien del tema o han recibido una interpretación que no tiene nada que ver con lo que nos ha llegado a nosotros. Pero bueno, luego lo aclararemos. Porque vamos a empezar precisamente con uno de esos temas que nos han planteado varios, en este caso, de nuestros telespectadores. Recordarán que a principios del pasado mes de diciembre, durante aproximadamente un día, entraron en funcionamiento los 3 semáforos que se han colocado en la Plaza Palenque. Bueno, exactamente en el tramo que comprende el primero de los pasos de peatones, en la salida del parking de Mercadona y el segundo de los pasos de peatones. 3 semáforos que están colocados en una de las arterias de comunicación más importantes de nuestra localidad. 3 pasos de peatones que están en 50 metros con 3 semáforos que están con 3 pasos de peatones y con la salida de 2 parking, 2 parking con un importante número de vehículos. Bueno, estuvieron funcionando, como digo, unas cuantas horas, un día como mucho, y el caos fue de tal calibre que tuvieron que quitarse. Los vieron durante toda la Navidad en ámbar y recientemente se han vuelto a poner en funcionamiento. En el pleno de la Corporación de diciembre recordarán que se preguntó primero por el coste de esta actuación y luego que qué pasaba para que no estuvieran funcionando. Recordarán que la respuesta del concejal era que había un problema en el sincronismo. Bueno, pues varios de nuestros telespectadores nos han pedido que a ver qué opinan nuestros contertulios de esos ya famosos 3 semáforos. Verdaderamente, desde que se han puesto en marcha ahora con ese nuevo sincronismo, el atolladero no es tanto, pero aún así sigue habiéndolo. De hecho, ayer volvimos a ver ya a la policía local que no daba abasto a la hora punta, porque la verdad que los semáforos, como son de peatones o de pulsación de peatones, a determinada hora se monta un guirigay monumental. Bueno, pues dicho lo cual, ¿qué opináis de estos 3 semáforos? Como digo, 3 semáforos en 50 metros con la salida de 2 parking y con 3 pasos de peatones. Juan Carlos, ¿qué te pareció la idea? ¿Qué te parece el funcionamiento? Sí, bueno, la idea me pareció un poco sorprendente, la verdad, porque lo que tú dices, hay 3 pasos de peatones y parecía que no era necesario esa instalación. No obstante, yo siempre en estos temas creo que cuando se decide instalarlo es porque quienes entienden de eso, que fundamentalmente es la policía local, pues ha hecho un estudio del tráfico, tanto de vehículos como de peatones, y ha valorado que es conveniente ponerlo, ¿no? Visto el resultado, pues ya no estoy tan seguro de que fuera digamos, la medida más acertada, ¿no? Pero es verdad también, y tengo que decirlo, que la entrada y salida de esos parkings, los pasos de peatones, también es verdad que en muchos momentos hacían que se colapsara el tráfico, y yo entiendo que la medida tendía a eso, a agilizarlo, ¿no? El hecho de que sean por pulsación a demanda de los peatones tiene algún inconveniente, y es que puedan estar continuamente, pero me imagino también, quiero pensar que en el mecanismo que lo activa hay un tiempo mínimo en el cual están abiertos al tráfico de vehículos, ¿no? Por consiguiente, ya digo, yo entiendo que la medida ha debido contar con el visto bueno y el informe favorable de la policía local, y el uso que se haga de ellas, pues habrá que ir viendo cómo se gestiona y cómo se va regulando esa periodicidad en el que se abran y se cierren, ¿no?
Paco, ¿has sufrido la espera en el paso de peatones? Sí, pero yo lo único que he visto bien ha sido lo que han hecho el cambio del parking del Mercadona, que han cambiado la entrada y la salida de una forma diferente, han accedido a la gente accede por la parte de carga y descarga hacia el interior del parking, que antes sí se colapsaba porque al salir por la derecha y venir para entrar había siempre un caos. La función de los semáforos, pues yo creo que con ese cambio que hicieron no tienen que haber puesto semáforos, porque a los pasos de peatones la gente lo respeta, la inmensa mayoría. Vamos, yo me he parado muchísimas veces para que pase una persona que venía de la acera para cruzar, ¿no? Es que hay que pararse. Evidentemente, me he parado, digo que me suelo parar siempre, ¿no? Sí, suele hacer. Y digo yo que con la medida de cambio de entrada y salida a ese establecimiento de alimentación tan importante, pues los semáforos, la función de ellos, no sé cuál ha sido la idea. Tampoco está mucho rato, he estado un par de veces que he coincidido y no ha durado mucho, o sea que ha salido, pero lo bueno ha sido el cambio que han hecho de esa idea. Sí, es una idea estupenda. Sí, pero eso es un cambio, y permítame la expresión, en plan chapuza, porque está provisional, no hay señalización horizontal, pero bueno, todo con una... Pero ahora entran por donde estaba carga y descarga, claro, entran claro. Y se meten por donde antes salíamos. Sí, no, pero ese cambio... Y hay que entrar por donde Ese cambio ya llevaba tiempo funcionando. La historia estaba en habilitar la zona de carga y descarga. Claro, porque durante el tiempo que está el comercio ese funcionando no hay carga y descarga. Lo que antes había era allí 3 o 4 coches, 4 o 5 motos que paraban para entrar a comprar. Y hay un parking abajo muy grande, muy importante, y tiene unas horas gratis que le puede facilitar el acceso a los clientes. Los semáforos, pues... ¿Inversión útil, no útil? Hombre, yo no puedo valorarlo porque no sé, las personas que lo han pensado, se pueden pasar muchas más horas de estudio que yo no lo he visto, ¿no? Yo lo que sí he visto bien ha sido el cambio ese de entrada y la función de los semáforos, pues bueno, pueden retener un poco para que la gente al pulsar puedan pasar con más asiduidad, pero el problema es que los que salen del parking de enfrente también se quedan atrancados, que muchas veces me tengo que esperar para poder girar por la palmera para subir para arriba, que ahí hay un caos, porque ese es el centro de pregos más importante que hay ahora. Sí, lo que nos decía, antes de darle la palabra a Rafael, precisamente el telespectador que nos planteaba este tema, en 2017 ya planteó que se llevara a cabo lo que ha dicho Paco, habilitar el carril de carga y descarga, e igualmente la instalación de los semáforos. Pero claro, el problema viene, todos los vehículos que vienen de la parte del palenque de arriba y todos los vehículos que salen de ese parking no están regulados porque los que tienen preferencia son Carrera de las Monjas. Como haya 4 vehículos, toda la parte que viene de la parte de arriba, valga la redundancia, del palenque, como no haya un generoso conductor que se da el paso, no hay manera de que... Eso suele pasar mucho también en la calle Tercia con la Cava, donde yo estoy hartísimo, y esto lo digo ya aquí para que se entere la gente, harto de cada vez que voy subiendo la Cava pararme para que pase lo de la calle Tercia, claro. Y cada vez que estoy en la calle Tercia a mí no me para nadie, con que voy a dejar de parar. Solidaridad. Hombre, por favor, que son 2 coches lo que hay en la calle Tercia, dejarlos pasar, o bien de la solidaridad que se llama ahora, sí. dejarlos pasar, porque si andas 10 metros te vas a parar porque se marca el semáforo aquel. Pues igual, eso es una cuestión de civismo, de solidaridad al volante. De solidaridad, de ser un buen vecino. No te pares, como muchas veces se adelantan 10 metros para pararse allí en el cruce, con la calle que nos venimos hacia aquí, ¿no? Sí. Y ahora se para el tío y no me deja a mí pasar. Bueno, Rafael, ¿qué te parecen estos semáforos del palenque? Me parece muy bien. Vamos a ver, el tema de los semáforos quizás sea uno de los inventos para la regulación de tráfico más eficaces que ha habido desde que se inventaron. Los semáforos, una vez que se ponen, antes eran con relé, y entonces pues algunas veces pues funcionaban a las 3 de la mañana parando el tráfico, encendiendo pero hoy funcionan de forma informatizada, ¿no? Con lo que en un principio la empresa, digamos, que regula el control del tráfico, pues lo hace muy estandarizado y poco a poco se va adaptando a la realidad. Se puede, incluso yo recuerdo en mi pueblo, pues en Móstoles, ¿no?, que estamos hablando de 200.000 habitantes, mucho cuidado, empezaron a poner semáforos
en una campaña, ¿no? Como podía ser la del asfaltado, bueno, pues aquella fue la de los semáforos. Al principio era un poco caótico porque efectivamente hay que tener observadores, información del horario, esto es como dice Juan Carlos, es la policía municipal la que tiene que informar para ir ajustando, digamos, todos los sistemas, de forma que cuando no hay apenas tráfico, los semáforos se les pone también una camarita para que vea el tráfico y a partir de ahí, por el análisis de tráfico, hace sus paradas. Es decir, son elementos muy de tecnología como domótica, ¿no? Como si estuviéramos en casa, con lo que hay que esperar. Hay que esperar a que los informes de policía, la adaptación, el ver la incidencia, haga que funcionen bien. Hay semáforos que están... Por ejemplo, tenemos un cruce en Priego que es de lo más curioso. Aparte de que en Priego se sigue hablando por teléfono mientras conduces, eso en Madrid te puede costar que te quiten el carnet. Yo no sé aquí cómo es posible tantísima gente como yo veo hablando por teléfono mientras conduce, no lo sé, ¿no? En eso está, por ejemplo, los conductores de Priego están muy relajados. Después hay un stop en Ribera, esquina... al final de la Ribera, justamente lo que sería el puente de tabla, que o no lo ven, o yo no he visto hacerlo a nadie nunca, ¿no? No hay más accidentes, pues porque la gente está acostumbrada a hablar por el teléfono y debe tener el pie en el freno justito, ¿no? Pero hay sitios donde debería de estar, y después hay semáforos que se han quedado obsoletos, como por ejemplo los semáforos de pulsación para peatones. Eso ya está obsoleto, la tecnología es obsoleta. Lo que hoy se utiliza es simplemente una cámara, reconocimiento de forma, y cuando hay 5, 6, 7 personas, el análisis del tráfico para tampoco que 3 o 4 personas sean capaces de cortar el fluido, por ejemplo, de la cava, que es un semáforo que está muy bien, porque como en la parte de las Angustias no hay semáforo, pues lo que hacemos todo es utilizar un paso de peatones que fastidiamos a los coches de la misma forma, pero con preferencia, que sería el que cruza la carrera a Las Monjas, y entonces nos vamos desde la Flor de Maya hasta los madrileños, ¿no? Pero que hay algunos que son obsoletos. No es normal que seas capaz de alguien que lleva en la cava esperando para poder subir hasta Priego, ¿no? Lleva ya 5 o 10 minutos que para pasar tú, ¡plas!, le arrees un semáforazo. Hay algunos que se han quedado obsoletos. Yo nunca lo toco. Estos me parece que son de tecnología. Intento cruzar cuando viene en coche, para no molestar. Estos me parece que son de tecnología más inteligente y lo que necesitan es adaptación. Bueno, ¿y los que están en el paseo qué opinan? Bueno, los del paseo están muy bien hechos. Los del paseo simplemente llevan el mecanismo de un garaje. Es decir, tiene preferencia el que entra en el paseo, siempre. Ahora, si el que sale del paseo se coloca sobre la banda blanda, el regulador de magnético, es decir, lo mismo que pues pasa no se puede, en un semáforo, entonces espera un tiempo y le permite salir del paseo. Es muy inteligente, no necesita más tecnología, pero los del Palenque hace falta que evolucione, y tecnología de semáforo hay para que pueda evolucionar. Me parece que algunos que son obsoletos, como el del paseillo, debería de adaptarse, otros que son importantes, ya que la gente no hace stop, sería cuestión de poner un semáforo frente al castillo, en la Ribera, y hay otros como los del Palenque, que están en periodo de adaptación, pero que esto no olvidemos que lo que va a hacer es que la policía municipal no necesite hacer un servicio exactamente para ahí y tengamos una serie de efectivos libres. Bueno, pues estos días 2 vehículos, en concreto el martes, 2 vehículos en el Palenque, porque era espectacular el caos que había montado este martes. Bueno, a colación de este tema, porque lo hemos visto y la verdad que le llamamos incluso la atención a varias personas. Al no estar acostumbrado a ese semáforo famoso del Palenque, en esos 3 pasos de peatones, cuando un vehículo sale del parking del Mercadona con el semáforo en verde, el vehículo tiene prioridad. Cuando un vehículo gira a la izquierda y está el semáforo en verde, el vehículo tiene prioridad. Y en la puerta del Mercadona, y ya estamos haciendo mucha publicidad,
cuando el semáforo está en verde y El el peatón edificio en Palenque, rojo. edificio Palenque. Edificio Palenque, buena postilla. Cuando salimos del edificio Palenque, de la superficie comercial que hay en la planta baja del edificio Palenque, Es sutil. y el peatón, acostumbrado como estaba a tener ultra preferencia, Sí. cruzar el paso de peatones Hablando con los amigos. Bueno, pues precisamente la semana pasada no ocurrió un accidente porque uno de estos peatones no vería al hombre el semáforo en rojo, y cruzó tan Sí, como normal, siempre, como y el siempre. vehículo tenía verde, claro, pues el peatón le montó al coche lo más grande, cuando ya se salió el chaval del coche, pero ¿no ha visto usted que hay un semáforo? Y dice, ay, yo acabo de ver esto. Bueno, a lo que iba. En Priego tenemos conciencia de seguridad vial, de la parte que le toca al vehículo, la parte que le toca al peatón, respetar las Eso es señales. lo que yo Tú te- acabas de decir eso es que lo cuando yo he veías dicho. el semáforo- Hay un trato de cordialidad. Pero esa es cortesía. Hay ni cortesía. Depende del barrio. Yo se lo digo a los telespectadores que están aquí para que ya lo sepan, ¿no? Ese sitio en concreto es un sitio donde no cuesta ningún trabajo, porque es que 50 metros más adelante a lo mejor te dejan parar, porque está el semáforo que dice este hombre que no sirve para nada, el del pulsador. Entonces muchas veces se paran que no te dejan pasar. Pero hombre, si me hubieses dejado pasar, y a lo mejor incluso alguien que salga de la calle Trasmonja, que también yo suelo dejar pasar a los de la calle Trasmonja, porque no se queda la criatura, se queda ahí 5 minutos, 10 minutos esperando que alguien le deje pasar. Yo sí me incorporo. Paco, yo lo que me refería a la seguridad ahora estamos hablando de los peatones, que en Priego parece que cruzan un paso de peatón, pero también tenemos que respetar Hombre, la por supuesto. señal lumínica y sobre todo Los respetar peatones. que el paso de peatón está por De aquí, hecho, no por ahí. Es De que- hecho, en Priego no hay una estadística de accidentes de tráfico a nivel de peatones muy No grande. hay estadística, pero accidentes. Bueno, no parece que haya muchos, ¿no? Pero no hay mucho, no hay mucho. De todas Solo- formas- yo me acuerdo de una persona que falleció en la Avenida España, que era el padre Sí, de él, sí. de que lo atropellaban porque le estaba dando el sol en la cara, y aquello era una situación muy... Fue un accidente, eso fue un accidente, le costó la vida a ese señor, que fue una pena, pues, sin duda, ¿no? Pero que en Priego no hay muchos accidentes de O sea, que tráfico los con peatones, peatones. según tú, respetan, No. respetamos, Respetamos yo- los peatones tanto como los vehículos. Juan Carlos. ver, Porque hay yo muchas creo- veces, sí. porque hay muchas veces que nos saltamos un paso de cebra cuando está la criatura en medio, y yo me doy cuenta, por lo menos como tú dices, o hay gente que va con el móvil o están mirando, hablando. Pero ahora vamos a ponernos en la situación del peatón. Ya ahora peatón, porque el vehículo, ahora vamos a los peatones, porque lo estamos viendo a diario, y tú acabas de comentar el semáforo del paseillo, Yo o el muchas que ha veces me lo dicho, pulso. o el que ha dicho Rafael, porque se vemos permanentemente semáforo en rojo y cruzando sin ningún problema, Juan Carlos. A ver, hay una cosa que se llama educación vial, que en su momento era incluso una asignatura, una En el materia colegio. en el colegio, ¿no? En la educación vial se trata de educar, de enseñar a los peatones, porque después se supone que los que conducen o los que conducimos tenemos otras vías de aprendizaje, como es, bueno, para sacarte el carnet, pues tienes que tener unas nociones de educación vial, valga la redundancia, ¿no? Pero esas clases de educación vial eran muy interesantes. Yo no sé si, supongo que la policía seguirá haciéndolas. Se siguen, seguirá se haciendo siguen. por los La hacía colegios. Francisco. Y de Ahora hecho, se va a hacer un sí, parque, sí, un parque y de hecho ya, se sí, está sí. haciendo un parque infantil de tráfico, que es muy Eso, interesante eso. para eso, ¿no? Y en esas clases, yo cuando estaba ejerciendo de maestro, pues he asistido a bastantes, y es muy interesante porque a los niños, futuros, y bueno, futuros no, los peatones de hecho, pues se les enseña ese tipo de cosas, ¿no? A respetar las señales, a respetar los pasos de peatones. Porque los pasos de peatones no es... tienes preferencia al peatón, pero tienes que mirar que no venga nadie y que ese no te vayas a echar conductor encima se vaya a matando. parar, ¿no? Entonces, esa educación vial yo creo que es importante que se haga en la escuela, y también que de vez en cuando, incluso en la televisión local en este caso, pues se emita algún consejo de ese tipo para evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Y en cuanto a lo que decía del conducir distraído, vamos a decirlo, porque hay muchas formas de distraerse, no solo con el móvil. Es verdad que a lo mejor tú has observado que en Priego hay mucho, yo no sé si habrá más o menos que en otros sitios, pero es verdad A mí que me ha llamado la atención. sí, que cualquier distracción al costar vehículo, mucho. al volante de cualquier vehículo
puede ocasionar un accidente grave, ¿no? Entonces, ahí sí que la policía, pero claro, la policía no puede estar continuamente mirando eso, pero sí que las sanciones yo entiendo son más duras. que en esos casos deben ser duras por el peligro que pueden causar, ¿no? Pero lo de la educación vial para mí es importante porque hay mucho tráfico en muchos Es fundamental. Mira, Bueno, un segundo, Rafael. Precisamente, hay que romper una lanza, por supuesto, a favor del trabajo que la policía local y particularmente Francisco Aguilera, que era el responsable de ese tema, con el programa en radio. Cuando estuvimos en Localia también hubo varios programas y sobre todo con la labor que están haciendo en los colegios, y tenemos que decir los papás que los niños muchas veces son los que nos tiran de la oreja. Papá, semáforo, muñequito rojo, papá por el paso de peatones, y la verdad que poquito a poco los futuros conductores y los peatones de la hora, por ahí hemos ganado algo. Perdona, Rafael. No, yo te decía porque ya ves tú que yo he cumplido ya los 68 y mis primeras lecciones de educación vial, aunque estaban trufadas, digamos, aquel sentido de que a las mujeres hay que cederle el paso, es decir, había aquella época, te estoy hablando, con don Manuel Mendoza Carreño en el grupo unitario número 1 en la calle Ramírez, pero ya teníamos algo de que nos iban educando, ¿no? Por ejemplo, yo cuando noto una de las calles más curiosas que separa el pliego anárquico donde el peatón invade de una forma porque quiere, ¿no?, la calle, sería del Palenque para abajo, y conforme se va acercando a la calle San Marcos se convierte en un peatón muchísimo más disciplinado. Esto lo observo yo por el cambio. Por ejemplo, es muy fácil encontrarte en pleno Palenque, ¿no?, a una persona interviniendo en la acera sin dejar pasar a otro, haciendo que tengan que bajarse a la calzada porque se ha hecho el corrillo y se ha hecho el tapón entre el Palenque y el Paseillo, pero es muy difícil encontrarlo entre el Palenque y la Avenida España. Es decir, la calle San Marcos siempre ha sido una calle donde la gente va mucho por las aceras. Es muy difícil encontrarlo por la avenida, porque tiene tráfico. Pasaba como cuando éramos chiquitillos, y el caminillo, aparte de ser una carretera, ¿no?, pues entonces, claro, yo llegaba a la Fuente del Rey y mi chacha Aurora pues vivía enfrente y yo me liaba a voces, ¿no? Chacha Aurora, y aunque no hubiera ningún coche, a mí me cruzaba mi chacha de acera, porque pasar el caminillo era pasar la carretera loja, era una ¿no?, travesía, claro. Eso es. Bueno, pues hay una parte que es esa de que los peatones siempre deben de circular mirando a los coches. Por lo tanto, el que tiene al coche de frente es quien domina la situación y es el que debe de ceder, ¿no? Cosas así, a mí me la enseñó don Manuel Mendoza. Estoy hablando de cuando en Priego pues había carros, mulas y 4 o 5 coches, con lo que es parte de la educación, no solamente es fundamental, porque si no, no lo llegas a comprender nunca. La seguridad vial no es solamente un código. Es también la forma de ir seguro por la calle. Y la forma de ir seguro por la calle es eso de que peatón, recuerdo aquella campaña de peatón en la carretera, circule por la izquierda, ¿no? ¿Por qué? Porque circulando por la izquierda tienes más seguridad. Ver venir a los vehículos, vienen, claro. ¿no? Eso se tiene Pues que hay hacer. mucha gente que te va por la otra. No, pero eso tiene su lógica, Sí, y eso tiene además su es lógica, que... pero Y sobre todo en la entrada de Cabra, que yo voy mucho a Cabra, perdóname, Sí. compañero, al hospital, tú lo sabes, Sí. una vez que entras para el hospital es Sí, muy sí, hay un estrecha. kilómetro ahí. Hay gente que va andando por la izquierda y y los ves venir, ¿no? Pero hay otros que se ponen en la derecha, que se ponen delante, que van andando Y de gente espalda que va tuya, a contramano, de espalda a y ti. en ese momento, por Digo, pero cualquier ¿dónde ves? circunstancia, Te metes bajo el puente y te lo encuentras con un barcén pequeñito, bueno, Sí. una perejilla pequeñita. Zona que muy hay ahí. peligrosa. Eso se tiene que aprender desde pequeño, porque todo lo que es la conducción en sí, el sistema de movernos y respetar esos 60 centímetros que tenemos de espacio personal, eso o lo aprendes muy pequeño o luego
es un ejercicio muy difícil de De todas mantener. formas, los niños no tienen el estrés que tenemos los adultos. Entonces, Muchas por veces eso vas es corriendo que al los banco, niños quizás... y intenta esquivar, llegarlo por la línea recta. Y si Tú la línea llegas a un recta semáforo- es saltarte 2 semáforos, pues te lo saltas. Pero es verdad también que hoy día la circulación es más compleja. Mucho Sí, más, sí, mucho sí. Y además con la aparición de los nuevos vehículos como los patinetes eléctricos Sí, y tal. aparte. Que te pillan por la acera. Claro, y es verdad que todas esas cosas hay que regularlas, pero sobre todo yo creo que es una cuestión también, como en tantas cosas, de responsabilidad y de sentido común, ¿no? Si tú vas por la acera, un vehículo como un patinete no puede ir por la acera invadiendo todo ese espacio, Claro. ¿no? Entonces, O con bicicleta. o con bicicletas, que a veces también se ven ese tipo de cosas, ¿no? Bicicletas por la acera, con lo cual obligan a los peatones a irse a la calzada. Entonces, Sí, sí. Un accidente se produce siempre, ya no los accidentes de galería, estoy hablando de un accidente sin que el vehículo se produce siempre porque alguien se salta la regla automática. Es decir, nosotros, yo que llevo miles y miles de kilómetros en el cuerpo, cuando a mí me dicen mis hijos, ¿cómo circulas? Digo, yo nunca sé, ni me planteo siquiera, si la señal que percibo de 40, de 30, de 50, de 110, es decir, de ceda el paso de stop, está puesta. Es decir, mi cerebro la recoge automáticamente y yo cumplo la orden. No me lo planteo, no se pueden hacer 300 kilómetros de un tirón planteándote si ahora puedo. Es decir, o llegas a ese estadio de ser inconscientemente competente o terminas con la columna vertebral hecha cisco, porque es la única forma. Y esa forma se tiene que aprender. Es decir, nadie puede, si no tiene ese ejercicio asumido en lo que es la disciplina de la circulación, de poder hacerlo, si no lo tiene asumido como educación, si no ha llegado de ese estadio de conscientemente competente, de ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer lo otro, al inconscientemente competente, sí, es un ejercicio pero, que se tiene que aprender desde muy pequeño. el automatismo es muy importante, pero yo insisto en el tema de las distracciones, porque a veces, por más automatizadas que tengan las reacciones, El ser humano no tiene fallo. una distracción puede ocasionar un Fatal, accidente claro. precisamente porque no ibas pendiente de lo que tenías que ir, ¿no? Eso no significa que estés... Sí, hombre, siempre Si es muchas veces necesario está concentrado ahí así. Exactamente, lo digo Está concentrado y es silencio. porque es que es muy... Y además las Porque puede estadísticas, ser otro dicen, que te lo dé. las estadísticas dicen que el uso de los teléfonos móviles al volante es una de la mayor causa de accidentes hoy día, ¿no? Empleo es Es un que ha gran cambiado- empleo es un gran. Pero es que ha cambiado tanto la circulación y las causas que provocan accidentes, es decir, todo ese, digamos, ese espectro de situaciones ha cambiado tanto y está tan condicionado por la aparición de nuevos vehículos, de nuevas tecnologías, de nuevos motivos de distracción, que todo eso requiere, pues eso, En Priego más haría falta concentración, ¿no? incluso de que los peatones no se te echaran encima y perdone usted, porque van hablando. Es decir, yo no he visto un pueblo que se comunique más por teléfono que este. Que hay una buena cobertura. Sí. Pero no, es curioso que las distracciones de los Me llamo yo a peatones mi mujer desde mi también habitación ocasionan a su accidentes. Es que Sí, al salón. hablamos de las distracciones de los conductores, pero que es lo que no, los no, peatones también, los claro. peatones El otro también nos día- distraemos el otro día mucho, ¿no? pudo ocurrir- Todos somos Sí, medio además, peatones. Una ese caso que catástrofe. tú has visto es que lo he visto yo precisamente y me llamó mucho la atención y no me extrañó porque es que a veces vamos tan pendientes de lo que hablamos hablando que vamos ajenos a todo lo que nos rodea. Sí. ¿no? Eso es. Bueno, pues el tráfico en Priego, el tráfico en una zona muy concreta a sugerencia de un telespectador. Nos quedan poquitos minutos para terminar este bloque, pero vamos a empezar a hablar de uno de esos actos que cada mes se celebra en el ayuntamiento de nuestra localidad. En este caso fue telemático, un orden del día un poquito laxo, a excepción de uno de los puntos. Vamos a hablar primero del contenido de ese punto y luego vamos a hablar de las formas que se pudieron ver en el debate de ese punto. Nos estamos refiriendo a la nueva ordenanza del agua, una fase más en ese proceso de remunicipalización de Aguas de Priego. Había que aprobar esa nueva ordenanza en la que se han refundido las anteriores ordenanzas que existían de abastecimiento, de alcantarillado y de depuración. Bueno, y una ordenanza de la que hay dos versiones. Según los dos partidos que la apoyaron, el Partido Popular y Ciudadanos, es una ordenanza muy buena, que no va a suponer subida y que va a gravar al que más agua gaste. Según el Partido Socialista, que argumentó
todo su argumentario fue que la subida era vergonzosa y abusiva, e incluso el portavoz socialista puso un ejemplo de su propia familia, de lo que repercutiría en el recibo de su propia familia, hablando de porcentajes del 26% de subida, en concreto, en uno de los bloques. Bueno, vamos a hablar primero, como digo, del contenido de esa ordenanza, porque hay dos versiones. El presidente del área de Hacienda expuso durante lo que fue su intervención los cambios y los precios que van a tener esos bloques, y si nos ceñimos a esos precios, en todos los bloques ha habido una reducción de lo que es el precio por metro cúbico. No sé si estuvisteis pendientes del pleno, si habéis leído algo sobre esta ordenanza. ¿Qué os parece? ¿Es cara? ¿Es no cara? ¿Nos costará más según estas tarifas? ¿Es una subida abusiva la que se plantea, Rafael? Vamos a ver, el planteamiento que se hizo tarifario es, como otros muchos planteamientos, un estudio. En este caso se proponía que en vez del módulo ser más amplio fuera el más pequeño, de forma que efectivamente los servicios fueran generales, pero el precio fuera, variable por consumo. Como todos los plenos de pliego desde hace ya 3 años, que es el tiempo que yo lo vengo siguiendo, bueno, desde el 18, 19, 20 y lo que llamamos del 21, que vengo siguiendo el pleno, hasta el 50% es muy interesante el pleno, ¿no? Yo no sé si los ediles tuvieran un director de escena, digamos, pues diría, mire, para que no se vaya la gente del teatro, por favor, o corta usted ahora o no siga, porque nos vamos a quedar sin espectadores del segundo y del tercer acto. La exposición en general me pareció muy adecuada, y como siempre, cuando llegan los ruegos y preguntas, parece que hay una predisposición a olvidarse de lo que se ha dicho y traer ya desde casa argumentos exógenos al pleno para soltarlos allí. Entonces ya no te enteras de nadie, de nada. Es decir, yo me hago la idea de que si yo no conozco a los actores, digamos, del pleno, la primera sorpresa es que no sé de qué están hablando. Es decir, los hay que dan clases de psicología política, otros de prehistoria de cuando usted era, y otros que se mosquean de lo que no está ni en el punto, y que nadie de lo que estamos viendo sabe por qué está mosqueado, es que ya llegó mosqueado. Con lo que todos los plenos terminan de una forma de hartazgo, ¿no? Es decir, en vez de concitar el que el pueblo participe de los debates, lo que hace uno al final es decir, menuda tropa, ¿no? Y apaga. Con lo que ese es mi tema sobre el pleno. Yo la verdad es que las explicaciones que daban, creo que la alcaldesa, otra de las cosas que yo no entiendo, el por qué ya si se ha desarrollado de forma el cambio de la ordenanza, no entiendo nunca por qué la alcaldesa quiere a su delfín, el señor, el primer teniente alcalde, ¿no?, Juan Ramón Valdivia, continuamente pues hacer propaganda de lo bueno que es ahora Juan Ramón y tal. No entiendo yo tampoco este tema, parece como preelectoral, ¿no? Una cosa como preelectoral. El representante del Partido Socialista hace una pregunta poniendo como ejemplo el recibo de su casa, ¿no? Y después, cuando se le responde sobre el recibo de su casa, no hable usted de mi familia, con lo que a mí me da la sensación o es que están muy cabreados todos, o es un paripé que no viene al cuento, ¿no? Por lo tanto, esa es mi visión. Nos centramos la ordenanza, porque esas son las formas de las que íbamos a hablar después. La ordenanza, ¿hay subida o no hay subida? ¿Qué te parece a ti la ordenanza? Me parece que está ¿Te vas a pagarla? Está bien trabajada y las personas pueden por lo menos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero yo creo que se expuso de una forma clara, que es lo que se intenta, ¿no? Paco, nueva ordenanza, que tú la vas a sufrir en el tema de tu negocio. Hay una tarifa nueva. Esa tarifa nueva, según dijeron ellos, lo poquito que yo he visto del pleno, porque tampoco lo vi entero, ¿no? Pero a ese punto, como estaban enfrascados en la dialéctica esa de la crispación, como siempre. De eso vamos a hablar después. Pues entonces, pues lo único que estaba diciendo Juan Ramón Valdivia, no, en este caso era Javier Ibáñez, estaba diciendo que el incremento iba a ser
un coste de 2 euros por recibo y por casa, ¿no? 2 euros al mes, que son 6 euros al trimestre. Bueno, yo no sé si esos 6 euros serán para pagar el préstamo ese que vamos a pedir, ¿no? Pues, porque si es para eso, está bien pagado. Es una cosa que tenemos que resolverlo entre todos, ¿no? Pero si una vez que se haya pagado ese préstamo, se pueden reducir luego las tarifas y darle una posibilidad a los usuarios del agua de ahorrarse algo, pues bienvenido sea. También hay que tener en cuenta que si la empresa, la empresa minoritaria, que es la privada, está todavía dentro de ese esquema, ¿no? No se han ido, que ellos también tienen algo que decir en ese aspecto, ¿no? Pero esto es una parte de todo el... Esta era una nueva fase de la remunicipalización. La empresa ya tiene 3 millones de los 6 que va a costar todo el accionariado privado, sí. Y esto ya es ordenanza de empresa 100% pública. Queríamos una empresa pública del agua, queríamos que estuviera remunicipalizada, queríamos que fuera de nosotros. Hemos pagado los errores de antes y ahora si entre todos ponemos un granito de arena, pues podemos pagarlo, ¿no? No creo que sea ninguna catástrofe. Yo lo prefiero 100.000 veces antes que sea pública porque es mucho más sensible ante el consumidor y porque tiene otro talante, ¿no? La empresa privada solo ve cifras y números y no ve personas que tienen unos problemas cuando les cortan el agua, cuando les hacen una serie de cosas, y los que se aprovechan también de esas circunstancias de engancharse ilegalmente, todo esto ha servido para que todo eso se aclare. Veo que si es lo que ha dicho Ibáñez, que va a repercutir en 2 euros o 3 euros al mes, no veo una subida excesiva. Una pequeña. Los prieguenses vamos a pagar esos 6 millones, los prieguenses. Sí. Y también vamos a pagar casi los 900.000 euros de pérdidas que tiene ahora mismo la empresa. Sí. Pero eso lo va a pagar los prieguenses, que parece que en el debate del otro día esos 6 millones lo va a pagar el vecino de Carcabuey. Lo paga Priego. Una cosa que no entiendo es cómo esa empresa se permite el lujo, o somos tontos todos aquí en Priego, o son más listos ellos que nosotros, decir que pierden 900.000 euros. Esas son las pérdidas que tiene según comentaron. Aparte de ese paquete accionarial, Juan Carlos. Sí, efectivamente, eso es una mochila pesada que lleva la empresa, 900.000 euros. Pues vaya negocio, ¿no? El regalo. Sí, la empresa, desde que yo ya llevo... Si yo inflo facturas... Llevo tiempo que no estoy en la corporación, pero ya cuando estaba hablaban de que prácticamente desde el principio iba en pérdida, ¿no? Y las pérdidas se han ido incrementando lógicamente, no han ido a menos. 900.000 euros, efectivamente. Yo mirando las tarifas y la nueva tarifa para este año y comparando con la anterior, pues sí observo que, por ejemplo, hay lo han dividido en el consumo en más tramos para, digamos, aquilatar más el consumo de la familia, y sí observo que en el primer tramo sobre todo está bien, ha bajado con respecto a la que había anteriormente. En los tramos de más consumo también ha bajado, sin embargo, hay un tramo intermedio que sí ha subido un poquito más. A partir de 40 metros cúbicos. Sí, entre 40 y 60, que ahí sí ha subido un poco no, ha subido bastante, pero es verdad que en los más bajos, es decir, si una familia va a consumir menos agua, seguramente va a pagar menos que lo de antes. No mucho, porque los márgenes son pequeños, pero sí que es algo menos, ¿no? Luego la tarifa industrial, pues ha bajado un pelín, que es para los grandes consumidores. Y luego sí es verdad, y una cosa que nos pasa en Priego no somos conscientes de que tenemos el agua muy barata. Si uno mira las tarifas de Emproaxa, que también las tengo aquí, son muchísimo más caras. Pero muchísimo no. El agua está regalada. El agua en Priego tenemos la suerte de que tenemos buenos manantiales, que no tenemos que comprarla en alta, como ocurre en muchos pueblos, que no hay que conducirla. A Baena o Fernandúñez, todos los pueblos que se surten de agua, por ejemplo, del pantano de Iznájar. Imagínate lo que lleva el agua del pantano de Iznájar hasta la campiña, ¿no? Claro. Eso tiene unos costes de agua en alta, más conducción y reparación enormes, ¿no? Por ejemplo, el agua, el primer bloque hasta 6 metros cúbicos en Proaxa vale 0,58 euros, cuando aquí el más bajo nuestro vale 0,18. Estamos hablando de 5 veces más. Sí. Y hablamos del tramo más bajo. Cuanto más alto, más el consumo, más se encarece, ¿no? Y luego otra cosa que observo en esta tarifa es que las tarifas de alcantarillado también se modulan por consumo.
que entiendo antes eran todos igual. Exactamente, En que fin. entiendo que está bien también porque quien menos agua vierta a la red, se supone que quien consume vierte agua a la red de alcantarillado debe pagar menos que quien más vierte, ¿no? Yo en definitiva no entiendo muy bien la crítica, digamos, exacerbada del otro día generalizando, ¿no? Posiblemente algunos consumidores vean incrementado el recibo porque consuman más, pero hay otros muchos que no lo van a ver incrementado y al contrario, un pelín menos incluso, ¿no? O un poco menos. Por consiguiente, yo creo que, y la tarifa es verdad que la de ahora es bastante más, al dividirla tanto en bloques, pues permite modular el consumo, ¿no? Antes que había 3 bloques nada más. Antes había 3 y ahora hay, pues Cuatro. ahora hay 4, pero y yo lo que sí es verdad que el bloque central, que quizás sea el que más consumidor haya, sí lo veo que está un pelín, vamos, más alto, ¿no? Descompensado, digamos. Posiblemente, pero los otros no, los otros están incluso, ya digo, más bajos que los que estaban antes. Por consiguiente, en fin, y luego quiero poner también énfasis en los 900.000 euros, ¿no? Es decir, que una empresa ya de entrada, una empresa que se hace pública de nuevo, parta con ese déficit de 900.000 euros es una losa pesada. Y eso hay que enjugarlo con esto, con la tarifa. Queramos o no queramos. Claro, hay que es que esa cosa hay que ser conscientes de que lo que se deba hay que pagarlo entre todos, eso está clarísimo. Por consiguiente, hay un tema complejo, delicado. más que complejo. La intervención de María Luisa al final de este expediente yo creo que fue clarificadora, porque claro, políticamente era muy fácil ahora oponerse a este tipo de subida, vamos a definirla como subida, por esos 2-3 euros mensuales que cada uno aportaremos al recibo, y como decía ella, políticamente era muy fácil oponerse, que fue lo que hizo el partido de la oposición. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, pero vamos a seguir hablando del tema del pleno, sobre todo de las formas que se vivieron en este pleno, que ya hacía tiempo que no las veíamos, pero bueno, volvieron por sus fueros determinados ediles, pero eso, como digo, será después de la publicidad.